Auspician a Pedro García en Punto de Partida, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Personal. Hay gente que le cae bien Moreno por lo que Moreno dice. Y la verdad es que cuando vos conocés mucho a una persona, después lo que dice no importa. Lo que importa es que vos le viste hacer. Y yo lo vi hacer cosas desastrosas. Yo lo vi por teléfono discutir con Mastelone y diciéndole, vos ese 5% que vas a subir en la leche déjala igual y subime un 50% el queso, un 100% de la Activia, qué sé yo. Y cuando cortó le dije, pero vos no sabés nada de economía, ¿cómo? ¿No sabés lo que es la elasticidad? Le digo, vos inmediatamente que lo subís vas a vender menos. Entonces en el momento que vendés menos, ya el cálculo que hiciste para cubrir ese 5% de la leche se cayó. Entonces lo subís de nuevo, entonces cae de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Punto de Partida. Bueno, la pregunta central es ¿cuánto del aumento del dólar durante julio se trasladó a precios? El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo, ojo con trasladar a precios este aumento, porque si las ventas están caídas, pueden caer más. Y aquí hay un principio de economía, y sobre todo los que profesan el liberalismo que lo conocen muy bien, que dice lo siguiente, usted tiene que ganar en el volumen de ventas y no en el margen de ganancia que tiene cada producto. Pongamos un ejemplo. Usted tiene un margen de ganancia por cada uno de los productos que vende X de 10 pesos. Entonces, por mes va a vender 1000 productos. Ahora, si usted acepta en vez de 10 pesos ganar 7 pesos por cada producto que vende, en el mes seguramente va a vender más y tal vez en vez de vender 1000 unidades, vende 2000 unidades. Si multiplica 2000 por 7, entonces usted está ganando mucho más en volumen de venta si lo pone a 7 que lo sigue teniendo a 10. O sea, el precio tiene que ser un atractivo para aquel que compra. Entonces, manejando los márgenes de ganancia, uno puede mejorar su ingreso y ayudar a los consumidores a acceder a los productos. Eso es un principio básico. Los supermercados que recibieron las nuevas listas de precios tuvieron distintas actitudes. Unos la rechazaron y le dijeron a sus proveedores, miren, las ventas están cayendo, si nosotros encima subimos los precios, van a caer más. Entonces negociaron. Además, los supermercadistas saben que los aumentos que se reflejan en góndola, el consumidor le echa la culpa al supermercado, no piensa en el proveedor del supermercado. Y hay supermercados que han decidido que algunos productos que subieron de precio no exhibirlos en góndola, prefieren no tenerlos en góndola a ponerle un aumento de precio. Bueno, esto es lo que ocurrió. Algunos de los aumentos que se van a observar y que pueden tener algún impacto en la inflación ahora en agosto y también en septiembre, son las carnes y los lácteos, el café y los artículos de limpieza. Fueron de los aumentos más importantes. Hubo productos donde realmente no se aumentó, pero bueno, aquí hay todo un aprendizaje diferente. Nosotros dijimos en programas anteriores que hemos tomado conciencia mucho más de lo que teníamos, que el consumidor es el que tiene en definitiva el poder, porque es el que decide entregar su dinero a cambio de un producto. Entonces, ¿qué nos pasa? Si algo aumenta, podemos dejar de comprarlo, podemos cambiar la marca o podemos sustituir el producto por uno similar, porque en una economía con baja inflación, los consumidores tenemos más información y al tener más información tenemos más certeza sobre nuestras decisiones. Al observar que el precio sube por encima de lo que nosotros estamos dispuestos a aceptar, entonces consumimos menos. ¿Por qué digo en una economía con baja inflación? Porque cuando estamos en una economía inflacionaria, ¿qué hacemos? Nos estoqueamos. No miramos mucho el precio, tratamos de comprar lo más rápido posible. Ahora no se compra rápido, se observa mucho más. Milei tenía un objetivo, que era llegar a octubre con una inflación que de 0,9, 0,8. ¿Era un objetivo alcanzable? Sí. De la forma en que venía comportándose el índice de inflación mensualmente, la expectativa era que en octubre podían lograr ese objetivo. Pero todo cambió. Todo cambió. ¿Por qué? Porque en julio saltó el dólar,
Fue un error no forzado del gobierno cuando le cambió a los bancos las LELIF, estas letras que le daban, que podían tener liquidez permanente los bancos, y hubo bancos que no aceptaron cambiarle todo el monto que tenían en la LELIF por otra letra. Entonces hubo más dinero en la plaza, más dinero disponible, y eso se fue al dólar. Ahora, eso fue un error del gobierno, fue un error no forzado. El gobierno lo reconoce aunque no lo dice públicamente. Puertas adentro se dan cuenta que se equivocaron. Pero ¿saben qué pasa? Casa Rosada también tiene otra información y comenzó a observar lo que pasó durante el mes de julio y apunta a 3 bancos, al Banco Galicia, al BAPRO, que es el banco de Kicillof porque es de la provincia de Buenos Aires, y al Banco Macro, cuyo presidente es Jorge Brito, presidente de River, que es hombre de Massa. ¿Por qué los apunta a ellos? Porque creen que le hicieron una jugada para mover el dólar. ¿Y por qué? Porque había un objetivo político. Querían que la inflación de octubre, cuando sean las elecciones, en vez de comenzar con 0, comience con 2,1, 2,2. Y que eso se vea frente a la sociedad como un fracaso del gobierno en su política de una inflación que cae permanentemente. Vamos a otro tema. El Fondo Monetario Internacional revisó las metas de cumplimiento del gobierno y en 103 páginas hizo algunas apreciaciones. Les voy a dar 16 apreciaciones para que ustedes tengan una idea general de lo que puede pasar en la economía. Primero, ellos sienten que Milei va a defender como sea el equilibrio fiscal, el equilibrio de las cuentas públicas, el superávit fiscal. Observan que la inflación va a seguir a la baja por la política que está aplicando el gobierno. Que el índice de inflación en este año va a estar entre el 20 y el 25%. Que va a haber tensión política y tensión económica, que no va a ser un tránsito fácil de acá hasta las elecciones o de acá hasta fin de mes. Que la oposición se va a hacer fuerte en el Congreso. O sea, antes era en las calles, en otro espacio, ahora el Congreso, a donde el gobierno demuestra determinada debilidad. Que la política va a ser más protagonista que la economía, porque la economía más bien está bien llevada por el gobierno, dice el Fondo Monetario, pero en el tema de la política va a tener una mayor fuerza porque vienen las elecciones. Ellos dicen que Milei creen que triunfa tranquilamente en octubre, que la economía este año va a crecer un 5%, que la recuperación va a ser asimétrica, va a haber sectores que van a vender más, van a crecer, y otros que pueden llegar a destruir mano de obra. Por eso ellos sostienen, aquí otro punto, que generar empleo es un aspecto central en el cual se debe concentrar el gobierno, en crear empleo, no en que se destruya empleo. El fondo también dice que hay que cuidar la transferencia directa a las familias vulnerables, que hay que actualizarlas permanentemente porque eso está relacionado con la pobreza por ingreso, no la pobreza estructural. Fíjense que ahora la pobreza bajó a 30,6%. También habla, es un tema delicado, disminuir más los subsidios en la energía. El fondo le está diciendo al gobierno, suba el precio de los servicios. En cuanto a la reforma impositiva y laboral, le pide al gobierno que trate de que la pueda concluir durante el 2026, de ahora hasta el fin del 2026. O sea, que en diciembre de 2026 el fondo le pide que el gobierno ya haya realizado la reforma impositiva y la reforma laboral. El fondo cree que bajan las retenciones, hizo que se liquiden más dólares y va a ayudar a mejorar las reservas, y que de aquí a 3, 4 o 5 años las ventas del campo, las ventas de combustibles, si sigue habiendo inversión en el gasoducto, y las ventas mineras van a fortalecer la reserva, y la Argentina dejará atrás la historia del problema de insuficiencia de reservas. Bueno, vamos a otro tema. La jueza Servini de Cubría
pidió que se reconstruya el momento en que recibe el impacto el fotógrafo Pablo Grillo. Permítanme en esto hacer una recomendación a todos los que tienen que hacer coberturas de acontecimientos, sobre todo acontecimientos como estos donde hay un enfrentamiento. Tengo 32 años de haber dirigido un servicio informativo y siempre les daba, y además como profesor durante 20 años, siempre decía lo mismo a los periodistas, a los camarógrafos o a los fotógrafos. Cuando ustedes tienen de un lado a la policía, del otro lado los manifestantes, se arrojan gases lacrimógenos y se arrojan piedras, hay tres lugares donde uno no puede estar. Primero, en el medio, donde se puso Pablo Grillo. No puede estar usted detrás de la policía, porque la policía se cubre en ellos de las pedradas. Y usted si se pone detrás puede recibir una pedrada. Ni tampoco detrás de los manifestantes, porque hacia ahí van los gases lacrimógenos. ¿A dónde hay que estar? En un punto equidistante en el medio mirando los dos escenarios, pero de alguna manera cubriéndose de cualquier accidente. Cualquier error o falta de sentido común en estas coberturas, uno arriesga la vida. Vamos a Tucumán. El peronismo tiene el acuerdo cerrado. Tanto gente de Casa de Gobierno como del mansurismo me dijeron, el acuerdo está cerrado, vamos a las elecciones unidos. Ya el gobernador lo había dicho, hacía una semana, lo dijimos en el programa anterior, el peronismo va unido en una elección donde encuentra que la oposición está muy diseminada, porque está, por un lado, está la Unión Cívica Radical con Unidos por Tucumán, está La Libertad Avanza con el PRO, está Fuerza Republicana con su oferta electoral, está Creo con su oferta electoral y está el Frente de Izquierda. Por lo tanto, el peronismo unido se enfrenta a una oposición, a contrincantes que están diseminados. Esto significa que en Tucumán no podemos decir que hay un enfrentamiento entre dos sectores y entre dos sectores van a definir las elecciones. En realidad hay una gran fragmentación y la expectativa es que salgan 2, 1 y 1, que no haya ninguno que saque 2 y el otro que saque dos bancas, que las bancas se distribuirían de esa manera. 2 sacaría el oficialismo, por lo que dicen las encuestas. Bueno, otro tema en Tucumán, hubo un debate muy interesante sobre el tema del IPLA. Y la pregunta es, ¿el IPLA es útil? ¿El Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo es útil realmente? ¿Cuál es el objetivo del IPLA? Cobrar un canon a todos los que expenden bebidas alcohólicas y además hacer prevención en contra del alcoholismo. ¿Cuál es el resultado que hay en Tucumán? Y miren, el inicio del consumo de alcohol, bajó la edad de inicio de consumo de alcohol. O sea que hay un fracaso del IPLA. Salieron 2 legisladoras diciendo que hay que eliminarlo al IPLA. Y en realidad lo que ocurre es lo siguiente. Cuando un organismo del Estado o institución no tiene un buen resultado, puede ocurrir que frente a esa institución hay una persona inepta o que esa institución o ese organismo realmente no es necesario para la sociedad. Aquí el IPLA, por las funciones que tiene, tranquilamente las puede absorber el Ministerio de Salud, que sí tiene profesionales y sí tiene políticas de prevención del alcohol. Entonces, comienza a tener fuerza lo que dijeron estos 2 legisladores. Pero además, frente al IPLA, está Dante Loza, que no tiene ninguna formación de ningún tipo como para estar manejando sobre todo un área tan delicada como esta. Y además, Dante Loza, tenemos que recordar que fue una persona cercana a Alperovich, que disfrutó de los excesos de Alperovich y los festejaba. Entonces, alguien que en su vida pasada, reciente, toleró los excesos, ¿cómo se puede confiar que en el exceso de consumo de alcohol lo vea críticamente? Entonces, repito, es un debate interesante. Mi sensación es que el IPLA puede desaparecer, los empleados del IPLA pueden trabajar en otra área del Estado, en el Ministerio de Salud, trabajando en la prevención en contra del alcoholismo, pero ya con las encuestas, con los resultados que hablan de un fracaso. Bajó la edad de inicio del consumo de alcohol en Tucumán.
Bueno, nos vamos a ir a la pausa con un poco de diversión viendo el baile del inefable José Orellana. Y después nuestros invitados. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. 성숙해 보이지만 놀 땐 놀. Es un punto de partida. Este invierno, Tucumán es la casa de todos los argentinos. Tiene aventura, tiene calidez, tiene historia, tiene sabores y personas que te reciben con el corazón abierto. Tucumán tiene todo. Salió el pozo otra vez y esta semana puede ser tuyo. Tuki 10, 55 millones. Sí, no te pierdas el sorteo de esta semana. Cartón color azul, 55 millones y un seguro sale de 6.785.000 pesos. Además, tenés 10 premios por número de cartón de 500.000 pesos. Anotá bien, 55 millones pueden ser tuyos con Tuki 10. Tuki 10. Más de 400 metros de hormigón armado, como es el acceso principal que va desde la ruta 157 hasta la vía del ferrocarril. Sobre la ruta 157, casi 1,5 kilómetros de alumbrado público. Con recursos provinciales, recursos comunales, hicimos el alumbrado público a una ruta nacional. Pero lo hacemos pensando en nuestra gente. Hemos planificado un trabajo en las 93 comunas de la provincia de Tucumán. Hola, soy el termotanque eléctrico. Perdón, estoy cansado. Trabajé toda la noche. Me tienen enchufado todo el tiempo y encima ni se bañan. En realidad sí se bañan, pero no se bañan de noche, digamos. Perdón, necesitaba descargarme. Digo, desenchufarme. ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Es un punto de partida. Bueno, nos acompaña Hugo Cabral. Muchas gracias por tu visita al programa. Bueno, un gusto visitarte. Bueno, y con buenas noticias. Se inició el Procrear. A ver, vamos a hablar de un tema que pone felices a las familias porque van a tener un techo. A los trabajadores que consiguen trabajo son del sector de la construcción, que es difícil por ahí que consigan otro trabajo, tienen que salir a hacer changa. A las empresas constructoras, pues tiene que ver con el sostenimiento. Y a todos los proveedores que le venden a las empresas, o sea que tiene un gran impacto. Estamos hablando de la construcción. A ver, contale a la gente lo del Procrear, qué es lo que se reinició, porque esto estaba en manos de la Nación. Exactamente, esto era un programa nacional que con el cambio del gobierno, bueno, vos sabés que el gobierno decidió no financiar obra pública en el país y quedó la obra paralizada. Es un desarrollo urbanístico importantísimo que genera 3.056 soluciones habitacionales entre viviendas en distintas tipologías y lotes con servicio, con espacio para salud, educación, seguridad. Bueno, quedó paralizada la obra y yo creo que es justo poner en valor la actitud del gobernador en dos sentidos. Por un lado, de sostener la obra pública en la provincia, porque es consciente que la obra pública es futuro, es desarrollo, es calidad de vida, porque la obra pública es escuela, puente, comunicaciones, vivienda. Y por un lado eso, y por otro lado, que también tuvo la
la capacidad y la austeridad y la responsabilidad de ordenar las cuentas dentro de la provincia para poder hacer obra pública. ¿De qué inversión estamos hablando hoy en vivienda, en lo que está en marcha? Bueno, solo en lo que es Procrear, que es lo que me preguntaste primero, se está por hacer la primera etapa que implica 80.000 millones de pesos. La primera etapa que comprende 572 viviendas. ¿Estas son las que están en Manantial Sur? Sí, en la zona pegado a Manantial Sur, más hacia la capital. Esto es casi 100 hectáreas donde se va a desarrollar este emprendimiento. Son 572 viviendas, algunas en torres de planta baja y 9 pisos, otras en tiras, monobloc de planta baja y 2 pisos, y otras en dúplex. Tienen un plazo de ejecución de 18 meses, lo que son monobloc y lo que son dúplex, y las torres tienen un plazo de ejecución de 24 meses. O sea, unas para fines del 2026 y otras ya para el 2027. Ya comenzando 2027. Este reinicio se dio el lunes pasado. Hace unos días se dio este reinicio. Hubo que armar todo un andamiaje legal, técnico, administrativo, para poder poner esto en ejecución. Y obviamente... Porque estas ya estaban adjudicadas. Las obras, las obras estaban adjudicadas por licitación pública nacional, y lo que hizo el gobierno ahora, como esos contratos se disolvieron, se rescindieron, entonces la provincia los volvió a contratar a los mismos que ganaron la licitación, o sea que no hubo ninguna discrecionalidad en ese sentido, para que continúen con la obra. O sea, el que ya la tenía, la tiene ahora, lo que pasa que ahora la contratación es con la provincia. Sí. Y en vez de contratarlo por todo lo que tenía, se contrató por una parte. Bien. La idea es desarrollarlo en 4 etapas, todo este emprendimiento. Un emprendimiento, como vos bien decías, por la envergadura que tiene un impacto extraordinario en la social y económico. Social porque, bueno, son más de 3.000 familias que van a poder tener una vivienda, su techo propio, pero por otro lado, estas solas viviendas más las que está haciendo el instituto han generado ya 4.000 puestos de trabajo directo, porque paralelo al Procrear, el instituto está desarrollando otros programas habitacionales que están en ejecución. Ese es el plan de vivienda de la provincia tradicional. Tradicional. Ahí hay más de 1.200 viviendas. ¿Y dónde están ubicadas las que están en ejecución? Esas están ubicadas en Burruyacu, 80 viviendas, en Bellavista 182, en Río Seco 132, en La Cocha 35, en García Fernández 54, en Los Bulachos 76. El lunes pasado, al mismo tiempo que empezaba a Procrear, empezaban 24 viviendas en Montero, y 32 viviendas en la capital, en un lugar, en una zona muy, muy linda, privilegiada, que es en el parque, en el complejo Muñoz, en esa zona, entre Juan B. Justo y Balcarce, al 2500, comenzaron 32 viviendas. O sea que al tener localizadas en distintas zonas la construcción de vivienda, hay una dinamización de la economía y una demanda de mano de obra en esa zona. Exactamente. Además, hay en estos momentos estamos trabajando en 49 comunas rurales. ¿Haciendo qué? En los casos que hay situaciones de emergencia que detecta el comisionado, hacemos un convenio, el comisionado pone la mano de obra y nosotros los materiales. Y la asistencia técnica. ¿A qué le llamas emergencia? Situaciones así de emergencia social, de gente que que no puede pasar mucho tiempo más viviendo en esas condiciones, entonces prioriza el comisionado, nos manda un informe social y con eso hacemos un convenio. Él pone la mano de obra y la dirección técnica, nosotros los materiales y la asistencia técnica. ¿Le hacen una nueva casa? ¿La que tiene se la hacen evolucionar? O se hace una mejora importante. Una mejora. Si es que a lo mejor es totalmente insuficiente lo que tiene, necesitan una pieza, un dormitorio o un baño. Bueno, se lo va haciendo, eso estamos trabajando en 5 municipios y 49 comunas. Próximamente vamos a ampliar eso, pero ya estamos bastante distribuidos en todo el ámbito de la provincia. En Soldado Maldonado el mes que viene comenzamos, en Teniente Verdina también. Estamos comenzando otro barrio en Capital de 135 viviendas. Veo que por las dimensiones de los emprendimientos
están contratando a empresas grandes, a las pequeñas y a las pequeñas también. Exactamente, sí, de distintos tamaños, exactamente. En la Aguilares comenzamos también el lunes pasado 64 lotes con servicio, con todos los servicios. ¿A qué le llamas a esa obra hacer servicio? Lo que hacemos es un loteo con Sí. agua potable, alumbrado público, cordón cuneta, gas natural cuando hay una red cerca. Y ese lote con servicio ya es una base importante que después se puede complementar en convenio con el municipio, con alguna vivienda evolutiva o algo así. Pero ya es una solución. ¿Y en ese terreno que es público, esa tierra, donde van a Ese hacer? terreno sí es del Instituto de la Bien, Vivienda. del Instituto Sí, de la sí, Vivienda. sí, sí. Bien, pero todavía no tenés planificado hacer viviendas ahí, servicio. No, por ahora empezamos con eso. Antes de que se termine, ya estamos conversando con la municipalidad para hacer otra cosa. De todas maneras, cuando se va a construir un barrio, necesariamente primero tienen que estar los servicios. No, claro, sí. Ese es el orden, no es que Exactamente. hacer las casas y Vos, después... cuando vas a construir un barrio, elegís un terreno y que pedís las factibilidades a la SAT o al CEPAPI o a quien provee el agua potable para ver si va a ser factible, porque si no tenés que pensar en pozo, hay que hacer estudios de suelo a ver si hay un pozo, si hay una buena, si se puede conseguir agua haciendo un pozo ahí. Claro. Pedí una factibilidad de DET para ver si va a llegar la energía eléctrica, una factibilidad también a la Dirección Provincial del Agua para que sea un terreno que se pueda evacuar fácilmente las aguas de lluvia. Claro, la escorrería. Claro, Bien. entonces, y el instituto da una especie de factibilidad que no la daba, pero ahora la va a dar. Antes daba más bien un informe de las condiciones para urbanizar, ¿entendés? Claro. Entonces, ahora la vamos a convertir en factibilidad. Pero bueno, así comienza este proceso, que después sigue preparar el proyecto en función de esas factibilidades, si hace falta un transformador, si no, una vez que lo preparas bien al proyecto, licita la obra, con tener el financiamiento comienza la obra. Es todo un proceso, ¿no? Y a veces Sí. iniciar la obra no la inicia en un cerrar y abrir de ojos. No, claro, lleva todo un procedimiento porque además como tienen pasos legales para cumplir, así que... Exactamente. Ahora, lo que yo observo, de acuerdo a lo que vos nos contaste, entonces que hay un ritmo de obra pública muy grande, mucho más grande de la que uno se imagina. Importantísimo. Estamos hablando de viviendas, ¿no? Y Pedro, y para la circunstancia actual, para el contexto nacional que vive el país, es Claro. extraordinaria la cantidad de obra que está haciendo la provincia. Es realmente... ¿Qué sería si nos hubiese tocado en un contexto favorable? Claro. Y por eso yo rescato, y como te decía, pongo en valor la decisión del gobernador, porque esa decisión en dos sentidos, en querer hacer, en sostener y en buscar los medios necesarios. Claro, hay un gobierno nacional que dijo no financio más las viviendas, si no las hacen las provincias no hay más viviendas, Sí. y ahora pasa lo mismo con las rutas. Exactamente, con la ruta, con las viviendas, con los medicamentos. Mientras Bien. a nivel nacional los jubilados, el PAMI le cortó los medicamentos, porque el gobierno nacional dejó de subsidiar medicamentos, entonces, y la provincia cambió todos sus equipamientos. Después de más de 30 años no se modernizaba el equipamiento para producir medicamentos. Tuve la oportunidad de ir a la farmacia oficial con tecnología de última generación, están fabricando los medicamentos más esenciales, que Sí. más demanda hay en las edades, para la niñez, para los adultos mayores, para que los CAP y los hospitales puedan resolverlo rápidamente. Entonces, es un Estado presente, porque la verdad es que la sociedad demanda intervención del Estado, pero quiere un Estado eficiente. Muchos creían que resultaba atractivo a mucha gente todo este agravio que hace el gobierno nacional sobre el Estado, sobre instituciones del Estado, pero en realidad lo que la gente está pidiendo es que sea eficiente, que resuelva sus problemas y que lo haga con austeridad, que lo haga bien, con transparencia. Eso es la demanda, no que no haya Estado. ¿Entendés? Porque a vos, por ejemplo, si vos querés subir a tu auto y no te funciona, ¿qué lo agarra a patada, lo incendia? Porque a lo mejor le falta combustible. A lo mejor hay algo que había que hacer. Lo que vos estás diciendo es lo que muchos economistas le dijeron, más que motosierra a veces se necesita el bisturí. Exactamente. Y con más cuidado y con más precisión. Exactamente. Bueno, Hugo, muchas gracias por venir a contarnos esto. Bueno, gracias. Ya volvemos. Es un punto de partida
Hola, soy el termotanque eléctrico. Perdón, estoy cansado. Trabajé toda la noche. Me tienen enchufado todo el tiempo y encima ni se bañan. En realidad sí se bañan, pero no se bañan de noche, digamos. Perdón, necesitaba descargarme. Digo, desenchufarme. Bueno, ¿qué hacemos hoy? Yo con este frío no salgo, está nevando. Amigo, acá no nieva en invierno, mira el sol que hay afuera. Bueno, ya estoy yo. Ahora sí, esto es invierno. Legislar es escuchar, es transformar una necesidad en un derecho. En Tucumán, más de 1000 acompañantes terapéuticos brindan contención a personas en situaciones de vulnerabilidad. Hoy su labor cuenta con un marco legal. Sancionamos la ley 9864 que reconoce, regula y jerarquiza su profesión, garantizando calidad en el acompañamiento y protección laboral para quienes lo ejercen. Porque una legislatura que escucha y que acompaña es una legislatura de todos. Honorable Legislatura de Tucumán. Caja Popular de Ahorros lanzó su nueva página web. Te presentamos un lugar donde podés conocer nuestros productos comerciales y los servicios que ofrecemos junto a sus requisitos. Buscar los resultados de nuestros juegos y enterarte de todas nuestras novedades. Además, podés contactarte con nosotros para realizar cualquier consulta. Seguimos actualizándonos para estar más cerca tuyo, al servicio de todos los tucumanos. Ingresá a www.cajapopular.gov.ar y descubrí todo lo que Caja Popular de Ahorros tiene para ofrecer. Este hermoso paseo centro comercial que se ha construido sobre lo que era la estación del ferrocarril, es una obra con una inversión importante. La obra más importante en lo que vamos de gestión, que le va a dar trabajo a 30 familias de nuestra ciudad. Agradecerle al gobernador y al ministro que nos permiten gestionar todos estos eventos. En momentos difíciles que vive nuestra patria argentina, estamos acompañando a los intendentes y estamos aportando. Una vez, aquí comenzó a latir la patria. Y desde entonces, este corazón nunca dejó de latir. Se expandió, se conectó y se hizo pueblo. Aquí, en esta tierra cálida, empezó todo. Aquí gritamos por primera vez: ¡Viva la patria! ¡Viva! San Miguel de Tucumán, donde nació la independencia, donde la patria sigue latiendo. Es un punto de partida. Federico Romano Norri, muchas gracias por la visita al programa. No, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá, Pedro. Bueno, decime cómo vislumbrás el 26 de octubre en las elecciones. ¿Cómo ves el escenario? Complejo, la verdad que... A ver, yo hablo desde la Unión Cívica Radical, ¿no? Estamos pasando momentos importantes desde hace tiempo, ya a nivel nacional y provincial complicado, con un partido intervenido, y a nivel nacional desdibujado y atomizado. Nosotros tenemos una tremenda responsabilidad, que es revalidar las bancas que nosotros habíamos sacado hace 2 años. En este caso particular, Roberto Sánchez es uno de los candidatos y tiene la obligación de revalidar su banca, porque ya no conformamos el mismo espacio plural que sí, tanto en el 21 como en el 23 nos presentamos. Entonces, la verdad que hay muchas variables. El gobierno nacional sabe comunicar, independientemente que si yo estoy de acuerdo o no. Y ellos están buscando, inclusive con encuestas, inducir al electorado en búsqueda de una polarización. Están buscando validar o no la gestión de Milei. Y en ese marco hay un corrimiento del electorado, donde nosotros hemos sacado 380.000 votos, por más que haya perdido Roberto Sánchez con Osvaldo Jaldo, y hoy está en duda la posibilidad de una banca. Entonces se habla a las claras de que, bueno, va a ser una elección distinta, va a ser una elección atípica,
Va a ser una elección que desde el gobierno nacional están buscando justamente muchos distritos del interior del país donde no tenían banca poder tantear, ya sea con uno o con dos. Y bueno, así que tenemos una tremenda responsabilidad. Pero ¿por qué decís que está en duda? Hay quienes dicen que las elecciones van a dejar este resultado. 2 bancas para el oficialismo, uno podría sacar la Libertad Avanza y uno podría ser Roberto Sánchez, que es difícil que sean 2 y 2. Si se da ese resultado, sería tremendamente exitoso para nosotros. Yo hablo con... ¿Cuántos votos necesita Sánchez para entre 110 y 120 mil votos. O sea, el 50% de lo que ya obtuvo. Sí, y menos también, el 33%. 33%. Sí, lo que pasa es que son elecciones totalmente distintas, atípicas. Yo no sé si va a llegar a votar el 60%, lo cual ya es distinto. El peronismo juega mucho, primero con una unidad, ellos son un rejuntado, en realidad más que consolidar un espacio plural. Hay un juego de antinomia, ahí hay gente que estaba justamente siendo funcional al gobierno de Milei, hablo de los propios diputados que eran electos por el peronismo y hay otros que no, está mezclado el peronismo, el kirchnerismo y el jaldo mileísmo, digamos, es complejo. Entender al elector por qué votar a Jaldo, que hoy tiene un discurso de oposición, pero que fue tan cercano y condescendiente con Milei, por qué votar a Sánchez y acompañó el 80% de las cosas de Milei, y voto el original y no la fotocopia. Digo, me parece que es muy importante qué discurso encuentra Roberto Sánchez para demostrarle a la ciudadanía que verdaderamente estamos en las antípodas morales del kirchnerismo, pero también en las antípodas ideológicas de Milei, que en lo que tenga que ver con su gobernabilidad se hizo bien de acompañar ciertas situaciones, pero nosotros, desde el punto de vista de la perspectiva política y social, hay un montón de situaciones que se vinieron dando, ahora se siguen canalizando una tras otra, primero con las universidades, después con los jubilados, también con los discapacitados. Estaba escuchando el debate en la Cámara de Diputados de Ciencia y Tecnología, la gente verdaderamente de distintas instituciones que están absolutamente preocupadas, que tienen que ver con todas las cuestiones científicas y tecnológicas de nuestro país. Bueno, me parece que eso también suma masa crítica, que hizo una apuesta muy fuerte Javier Milei, entonces él está jugando ese juego, el que está conmigo o están con los otros, y nosotros, bueno, creemos que hay una avenida del medio y es difícil en una elección de mediano término donde el presidente busca revalidar su fuerza, que la gente nos vea como una alternativa. Federico Romano Norri, con lo que vos me estás diciendo yo interpreto lo siguiente, vos decís, ahora polarizan en esta elección, es difícil abrir un camino del medio. Así es. Pero esa construcción de ese discurso abre las puertas para después que el 2027 viene cerca, para decirle a la gente, miren, cuando usted comience a desilusionarse con Milei, cuando usted siga desilusionado del peronismo, va a encontrar un radicalismo que está haciendo un planteo más sereno, más serio, de sostener algunos cambios y otros Así no. es. Tal cual. A ver, ¿qué te quiero decir? Que uno no hace un discurso para el 26 de octubre, lo estás haciendo como un elemento de sostén durante el tiempo. A ver, nosotros tenemos que ser muy coherentes en las convicciones, efectivamente, como vos lo decís, lo nuestro es un proyecto político que busca que el radicalismo vuelva a ocupar un lugar central en la política tucumana y en la política argentina. Algo nos está pasando y tenemos que ser autocríticos. Tenemos 5 gobernadores, tenemos 588 de los 2.132 intendentes que hay en la Argentina. Acá tenemos 7 legisladores, 4 concejales, 3 intendentes que llegaron por el radicalismo, independientemente si juegan o no en esta elección con nosotros. Entonces, el radicalismo no tiene un problema de representación de territorialidad, tiene un problema de una ausencia de un liderazgo importante en el contexto nacional, y acá también a veces hay que entender la voluntad del electorado. El electorado dijo que Roberto Sánchez no fue el gobernador, pero sacó 380.000 votos, y teníamos la obligación y la responsabilidad también de poder llevar adelante 380.000 almas que habían depositado la esperanza y la confianza en la Unión Cívica Radical y en este espacio plural. Y en ese sentido hay que saber capitalizar las derrotas también. Entonces me parece que cuando uno dice cuál es el caballito de batalla que nosotros deberíamos tener, cuál es la ley más importante que sancionó algunos de los diputados del radicalismo en el contexto nacional, y bueno, ahí sí nos comienza a hacer ruido y tenemos que tener una discusión interna de qué es lo que nos está pasando, ¿no? Mira, te voy a hacer una mirada histórica rápida, un hilo de historia. Cuando pierde el peronismo en el 83 con Alfonsín, le llega un tiempo y se reconstruye con Menem.
Sí. Cuando pierde el radicalismo Alfonsín, le lleva un poco más de tiempo al peronismo y se reconstruye con De la Rúa, vuelve al poder. Bueno, ahora el kirchnerismo hizo entrar al peronismo nuevamente en una crisis. Así es. Y ustedes ya están cumpliendo el tiempo suficiente como para reconstruirse después del fracaso de la Rúa. O sea, viendo los tiempos que les llevó lo anterior. En términos cíclicos y históricos, independientemente en años más, en años menos, es efectivamente así. Lo que nos está faltando es un liderazgo importante, una conducción nacional. Ayer tuve un programa y una entrevista donde pude cruzar palabras con Ricardito Alfonsín. La verdad que un orgullo, independientemente de la decisión por qué se fue. Acá también nos tenemos que preguntar por qué Azcárate no está en el partido, por qué Raúl Albarracín no está en el partido, por qué algunos coquetearon con Jaldo, por qué algunos que eran los aliados estratégicos de Roberto Sánchez, Mariano Campero y Sebastián Salazar, uno armó su propio espacio y el otro está con la Libertad Avanza. Digo, el enemigo no está en nosotros que pedimos interna y la posibilidad de participar y vamos a ayudar como hemos ayudado absolutamente siempre. Pero nosotros tenemos que vivir esta transición, tenemos 135 años de historia, yo estoy absolutamente convencido que no hay ninguna posibilidad de extinción del radicalismo. Lo que sí pasó con el PRO, encontrándose subsumido la Libertad Avanza y estando absolutamente condicionados ya todos sus actores. Bueno, nosotros hay que saber entender que son momentos duros, que así como de Narváez ganó una elección de mediano término y después no pudo sostenerse, así como Carrió ganó una elección de mediano término con casi el 52% y no pudo sostenerse, bueno, hoy nos toca a nosotros vivir un momento complejo porque estamos transitando por ese objetivo, que como bien te lo decía, para que la Unión Cívica Radical sea una alternativa en algún momento que el ciudadano mire para un costado, para el otro, y el radicalismo esté presente como alternativa de poder, tanto en la nación como en la provincia. Federico, muchas gracias. Gracias a vos. Ya volvemos. Es un punto de partida. ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Hoy estamos cumpliendo un aniversario más de la creación de este establecimiento donde los aspirantes del servicio penitenciario se van a poder preparar y capacitar. No podía haber una política de seguridad si no era acompañada por una política del servicio penitenciario. Es decir, que hemos hecho un gran esfuerzo con todos los impuestos que pagan los tucumanos, tienen que saber que vuelven seguridad para ellos. Este invierno, Tucumán es la casa de todos los argentinos. Tiene aventura, tiene calidez, tiene historia, tiene sabores y personas que te reciben con el corazón abierto. Tucumán tiene todo. La Plaza Independencia es el corazón de nuestra ciudad. Desde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán iniciamos un proceso de resiembra con césped ryegrass, ideal para las bajas temperaturas y para mantener la plaza verde durante todo el invierno. Protegemos las semillas con una tela especial que conserva la humedad y favorece el crecimiento. Y aplicamos un riego controlado para garantizar un desarrollo saludable. Seguimos cuidando nuestros espacios públicos. Seguimos construyendo la ciudad que queremos. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste, de buenos momentos con amigos, de nuestras promos imperdibles. Vas a disfrutar de la calidez de tu hogar, de sentirte bien con vos. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Es un punto de partida. Querido Álvaro, ¿cómo estamos? Muy bien, querido Pedro, ¿cómo te va vos? Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que por ahí no se lo ve mucho, pero que tiene que ver con nuestra historia. Los virreinatos
fueron estructuras administrativas y jurídicas que estableció el rey de España para manejar sus conquistas. El primer virreinato fue en México, después que lo sometieron a los aztecas. El otro virreinato fue en el Río de la Plata en 1776, pero estaba viendo las cuentas porque esto ya es un contagio que hice de vos. La segunda fundación de Buenos Aires, no la primera que fue 42 años antes porque fue tan asediada que no se lo toma, la segunda fue en 1580 por Juan de Garay. Significa que entre la fundación de Buenos Aires y el virreinato del Río de la Plata pasaron 196 años. ¿Te das cuenta que hay que resistir, pasar tanto tiempo para tomar esa decisión? Y cuando uno observa que la Revolución de Mayo fue en 1810 y la Declaración de la Independencia en 1816, hay una cuenta que es muy interesante. Entre que se fundó Buenos Aires y declaramos la independencia y nos sacamos a los que fundaron Buenos Aires, a los que dominaban esta tierra, pasaron 236 años. O sea que nada de ansiedad, que a veces la historia es lenta, pero llega. Sí, así es, que los ciclos de la historia tienen otra velocidad. Es muy interesante lo que recordás justamente en esta primera semana de agosto, se cumple aniversario de la creación del Virreinato del Río de la Plata, porque claro, vos fíjate, el virreinato aparece en 1776. Es el año en el que Estados Unidos declara la independencia. ¿No? La Revolución Norteamericana propiamente opera el 4 de julio de 1776. Un mes después, las autoridades de España deciden que el vastísimo territorio del Cono Sur merecía, digamos, ser rejerarquizado administrativamente, y entonces deciden crear el Virreinato del Río de la Plata. Virreinato que ocupaba las tierras de lo que hoy es la Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y lo que sería Río Grande do Sul, que hoy es territorio de Brasil. Y el norte de Chile. Y un pedacito de... Claro, que va a ser norte de Chile después de la Guerra del Pacífico. Claro. Básicamente, ¿no? Y vos sabés que, con lo cual, ¿no? Cuando nosotros lleguemos a la declaración de la independencia en 1816, como vos bien mencionás, han pasado apenas 40 años de virreinato, ¿no? Es decir, con lo cual hay, en términos de... No hay una tradición administrativa que podamos decir que generó apego, uso, costumbre, ni nada por el estilo. Es más, 6 años antes todavía es la Revolución de Mayo, ¿no? Entonces, y esto también explica el hecho de que 30 años después de la fundación del Virreinato del Río de la Plata, operen las invasiones inglesas y la resistencia, ¿no?, del pueblo criollo contra precisamente esa invasión. Es bastante curioso el contexto de la invasión. Yo, discúlpame, a ver, con una mentalidad de barrio te diría, fue el primer Vietnam. ¿Por qué? Porque fue la sociedad la que los terminó a los ingleses combatiendo. Sí, exactamente. O sea, ellos no le pudieron ganar, no a nuestro ejército más nuestra sociedad que luchó al lado de ellos. Claro, y donde la gran defección es de la autoridad española, ¿no? En 1805 contamos esto a propósito de hablar de lo que fue la Revolución de Mayo en nuestros programas de mayo, ¿no? En 1805 es la batalla de Trafalgar, una batalla decisiva ahí en el comienzo mismo del siglo XIX y en plena era napoleónica. Es una derrota tremenda, en todo caso es un gran triunfo por parte de Gran Bretaña, que la consolida como la reina de los mares, ¿no? Acaba con los planes napoleónicos de intentar una invasión a la isla de Inglaterra, Escocia, Irlanda, pero Napoleón, claro, poco tiempo después, tiene esa
batalla que a él lo baña de gloria, que es Austerlitz, ¿no? Con lo cual, Trafalgar pasa a ser una anécdota para Napoleón. Ahora, a España la funde la batalla de Trafalgar, porque en la batalla de Trafalgar los españoles van junto con los franceses contra Gran Bretaña y los británicos le hunden la mitad de la flota a España. Entonces España está sumida en una crisis brutal porque el hundimiento de su flota es un golpe mortal al comercio con las colonias. Y ahí es donde Gran Bretaña dice, bueno, señores, estos muchachos están en retirada, vamos por nada más ni nada menos que una de sus grandes colonias que, bueno, ahora es un virreinato, ¿no? Que es el virreinato del Río de la Plata. Dos datos que son interesantes que le resalté a la gente. Primero, cuando viene la primera invasión inglesa, ellos dominan por 40 días, la bandera inglesa estuvo flameando en Buenos Aires. Exactamente. Y segundo, la primera invasión no la planifican desde Inglaterra, viene de Ciudad del Cabo, de acá de África. Exactamente. Además fue más un acto de piratería porque venían por el oro. Claro, a la segunda la vamos a tratar en profundidad cuando vayamos básicamente en octubre, porque también tiene que ver con una represalia británica contra el bloqueo napoleónico. Claro. ¿No? Pero, de nuevo, agosto, ¿no? La invasión propiamente, y esto te habla de la impericia, básicamente, de el virrey Sobremonte, ¿no? A los ingleses vos lo ves en los primeros días de junio, llegando básicamente a las inmediaciones del Río de la Plata. Y Sobremonte no hace muy mucho, ¿no? Cisneros es el virrey de la Revolución de Mayo. Sobremonte no hace muy mucho, ¿no? Coraje no tenía, disparó. Evidentemente Coraje no tenía, entonces vos, la gran acción opera entre el 25 y el 28 de junio, la acción de los ingleses, ¿no? El 25 desembarcan en Quilmes, el 26 hay un primer enfrentamiento con una guarnición de apenas 600 soldados mal armados, no sé lo que la crónica de la época, digamos, les daban sin armar básicamente los fusiles, y los mandaban a todo galope al frente de batalla, entonces cuando llegaban habían perdido o las municiones, o la pólvora, o estaban maltrechos los instrumentos para disparar, verdaderamente un desastre. No terminan, es muy rápido, digamos, el desarrollo de esa batalla. El 27, las tropas de William Carr Beresford entran básicamente a la ciudad, y el 28, como vos decís, la bandera inglesa flameando en el fuerte de lo que era Santa María del Buen Aire. Y ahí vienen estos 40 días que vos muy bien describís, en los cuales, en principio, a un sector de la ciudadanía de Buenos Aires, bueno, muy mal no le cae, digamos, la invasión inglesa. Además, alojan muchas familias de bien, digamos, a la oficialidad. Un dato, un apellido que la gente lo va a saber recordar inmediatamente. Para que maneje el tesoro, ponen a Martínez de Oz. Ese es el apellido. Maravilloso. Y vos sabés que, claro, además, para tratar de granjearse, digamos, ese beneplácito, inmediatamente pone libre comercio, ¿no? El brigadier Beresford. Entonces, bueno, el tema es que hay ciudadanos, en cambio, que resienten esta invasión. ¿Por qué resienten la invasión? Bueno, hay diferentes vertientes. En todo caso, a mí no me gustan los River Boca de las versiones de la historia. Unos te van a decir por una cuestión identitaria, ¿no? Es decir, no queríamos ser ingleses, ¿no? Y ahí aparece un primer germen de emancipación. Bueno, otro por una cuestión religiosa. Claro, los ingleses son anglicanos. Y para muchos vecinos muy creyentes, muy católicos, apostólicos, romanos, ahí no está la salvación, ¿no? Entonces también hay cuestiones religiosas, digamos, de oposición. Y ahí va a aparecer la figura de Santiago de Liniers, va a aparecer también la iglesia, es decir, la curia que está asentada en Buenos Aires, dándole la bendición a Liniers y diciendo, mirá, te damos la bendición y te damos algo más también, ¿no?
Liniers en secreto se va a ir a Montevideo, que sí se está preparando, porque Montevideo sabe que si se consolida la caída de Buenos Aires, los ingleses van por Montevideo también. Luego va a volver Liniers, y esta vuelta Liniers ya en los primeros días de agosto, ¿no? Vuelve Liniers a Buenos Aires con 1000 hombres, y a medida que empiece a avanzar hacia Buenos Aires, llega a reunir hasta 4000, ¿no? Y entonces finalmente, el 12 de agosto, es la recuperación de Buenos Aires. Liniers llega, los ingleses, muy superados en número, en vez de enfrentarlo a campo abierto, se repliegan en el fuerte. Y no sé lo que es la caballerosidad del ultimátum de Liniers y la caballerosidad de la respuesta declinando el ultimátum del inglés, digamos, ¿no? Es decir, Liniers le dice, mire, está probada su valentía, pero la verdad, y la suerte en batalla siempre puede ser dispar, la suerte de las armas es otro asunto, pero la verdad, está usted muy superado en tierra y en mar también, y nosotros le vamos a hundir la flota y ni siquiera le vamos a dejar punto de escape. Le pido que en 15 minutos me diga si usted va a someter al escarnio y a la destrucción a su fuerza o se va a entregar a un enemigo más poderoso. Y Belfort le contesta, amigo, yo llego acá a fuerza de 2 enfrentamientos armados, le agradezco su misiva, reconozco su valentía, nos vemos en el campo de batalla. Casi 500 muertos ingleses, casi 200 muertos del lado criollo, y finalmente la rendición y la recuperación de ese bastión que es Buenos Aires el 12 de agosto de 1806. Y aguante Liniers. Y aguante Liniers. Qué coraje. Sí, señor. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Porque cada